La sombra en la cabaña. Soy Julián. Soy de un pequeño pueblo en Durango, donde el polvo y el silencio parecen cubrirlo todo. Desde joven estuve cerca del negocio, como muchos en mi zona. Pero lo que viví aquella vez fue algo que no entra en ninguna historia común de trabajos sucios. Esto fue distinto. Fue inhumano. Me tocó hacer una entrega en la sierra, en una zona que nadie quería visitar. El punto era una cabaña oculta entre pinos, donde vivían 5 sujetos a los que todos conocían solo por apodos. Gente peligrosa, eso ya lo sabía, pero también circulaban rumores. Se decía que nadie regresaba igual después de trabajar con ellos. Cuando llegué, lo primero que noté fue el olor. Era algo rancio, metálico, como carne expuesta demasiado tiempo al sol. La cabaña estaba hecha de madera húmeda y maltratada, pero lo extraño eran las cadenas afuera, como si algo o alguien tuviera que ser contenido. Uno de ellos salió a recibirme. Alto, flaco, con una sonrisa que no era sonrisa. Tenía los ojos hundidos, como si no durmiera hace días. Me invitó a pasar. Yo me negué, pero él insistió. Adentro, el lugar parecía una carnicería clandestina. Había ganchos colgando, mesas de metal y un viejo refrigerador que zumbaba sin descanso. Sobre una de las mesas había restos de lo que parecían ser costillas, pero demasiado grandes para ser de animal. No pregunté, nunca lo hacía. Me limité a dejar el paquete, pero uno de ellos me detuvo. Dijo que no me iría sin probar el platillo de la casa. Reí nervioso, creyendo que era una broma, pero ellos no reían. Me ofrecieron un pedazo de carne cocida en una charola vieja. Su olor era fuerte, especiado. Sentí un nudo en el estómago. Les dije que no, que tenía prisa. Entonces uno me miró y dijo, ¿sabes qué tiene de especial este lugar, Julián? Aquí no desperdiciamos nada. Y en ese momento entendí. No eran solo rumores. Esa carne no venía de una res. No sé cómo salí de ahí. Creo que fue el miedo lo que me empujó a correr. Me subí a mi camioneta sin mirar atrás. Durante kilómetros, mi mente no dejaba de repetir una palabra. Caníbales. Sí, lo pensé. Lo sabía. Esa gente se alimentaba de lo que caía en su camino. No lo conté a nadie. No por cobardía, sino porque, con esa clase de hombres, hablar es igual a cavar tu propia tumba. Pero desde ese día, algo en mí cambió. Perdí peso, el sueño, la paz. Y a veces, cuando cocino carne, juro que el olor es el mismo que aquel de la cabaña. No puedo comer sin pensar en lo que vi, en lo que casi pruebo. La última vez que escuché de ellos fue por la radio. Decían que habían hallado una cabaña en llamas en la sierra, con restos calcinados imposibles de identificar. Nadie supo quién lo hizo. Yo sí. Alguien decidió acabar con esa sombra, antes de que se expandiera. Pero hay cosas que no mueren tan fácil. A veces sueño con esos hombres, con sus ojos vacíos, y en el sueño siempre me están esperando, con el plato servido. El último encargo. Me llamo Ramiro. Nací en un rancho perdido de Sinaloa, donde los silencios duran más que las estaciones. Mi madre murió cuando yo tenía 8, y mi padre ya estaba muerto en vida desde antes. A los 13 ya portaba un arma. A los 15 ya había disparado contra alguien. Pero fue a los 19 cuando el patrón me dijo que yo tenía madera. Desde entonces, mi vida se convirtió en una serie de nombres, coordenadas y cuerpos que dejé de contar hace tiempo. Esa noche me tocó un trabajo en un rancho abandonado, uno de esos que huelen a polvo viejo, aceite rancio y muerte. Me entregaron un sobre sellado. Solo decía, traidor, no preguntes. Yo nunca preguntaba. Me gustaba pensar que eso me mantenía vivo. Llegué al lugar pasadas las 10. Todo estaba oscuro salvo por la luz de una bombilla colgando sobre el centro del cuarto. Y ahí estaba él, amarrado a una silla metálica, con la cabeza caída, como si llevara horas ahí. Me acerqué. El suelo crujía con cada paso, y la humedad del lugar me calaba los huesos. Cuando levanté el arma, el hombre levantó la cabeza. No vi su rostro, tenía los ojos vendados, pero entonces habló. «Ramiro, ¿eres tú?», dijo con una voz que me desgarró el alma. Era mi maestro, el profe Ernesto,
el que me había defendido cuando todos me decían hijo del borracho. El único adulto que alguna vez me trató como algo más que un futuro criminal. Mi cuerpo entero se congeló. Por un momento me sentí de nuevo en ese salón de clases, con los cuadernos rotos, y él diciéndome que podía salir de ese lugar, que no todo estaba perdido. Bajé el arma. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté con un hilo de voz. Él no respondió, solo suspiró, como si ya lo supiera todo. Salí del rancho sin mirar atrás. Dejé la pistola en el suelo, junto a la silla. Pensé en huir, en desaparecer, pero no se puede escapar de lo que ya eres. A la mañana siguiente me levantaron unos hombres que no conocía. Me llevaron a una bodega, donde lo único que escuché por 2 días fueron mis propios gritos. Cuando terminaron conmigo, me dejaron tirado en una carretera, con un mensaje en la espalda tallado a cuchillo. Una sola vez desobedeces. Desde entonces, no duermo bien. Me escondo en pueblos donde nadie me conoce. Cambié mi nombre, pero los recuerdos me siguen llamando Ramiro. A veces, cuando cierro los ojos, escucho la voz del profe diciéndome mi nombre. No sé si está muerto o si lo mataron después, pero cada vez que veo una silla vacía en la oscuridad, siento que él sigue ahí, esperando, recordándome que yo también fui un niño, que alguna vez tuve una salida y que la dejé ir con el primer disparo. El pasajero de la noche. Tengo 42 años y manejo un taxi desde que me corrieron de la maquila hace más de una década. Vivo en Chihuahua, en las orillas, donde las casas parecen amontonadas como si se estuvieran escondiendo del mundo. Manejo por la noche porque pagan más, aunque también se siente más pesada la oscuridad. Esa noche eran casi las 3 de la mañana cuando recibí la notificación de un servicio. La ubicación estaba cerca de la zona industrial, por donde casi no pasa nadie a esa hora. Dudé, pero el cansancio y la necesidad me ganaron. Cuando llegué, no había nadie, solo un lote baldío y una luz parpadeante de un poste viejo. Pensé en irme, pero justo cuando me di la vuelta, un hombre salió de entre la sombra de los árboles. Vestía de negro, con un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Tenía sangre en las mangas y una bolsa de plástico en la mano. Se subió sin decir palabra, se acomodó en el asiento trasero y me dio una dirección que estaba al otro lado de la ciudad. Su voz era baja, seca. Me dijo: «No tomes atajos, ve por la avenida grande, no te detengas por nada». No pregunté. Algo en su tono me hizo quedarme callado. Mientras manejaba, lo miraba por el retrovisor. No se movía, no hablaba, solo respiraba lento. Pero lo que más me perturbó era la bolsa. Estaba goteando. No supe si era sangre o lodo, pero el olor era metálico, como a óxido fresco. Al pasar por una gasolinera, noté que una patrulla estaba estacionada. Pensé en frenar, pedir ayuda, decir algo. Pero cuando giré ligeramente el volante hacia la entrada, su voz me detuvo. No gritó, no me amenazó, solo dijo: «Ya decidiste», como si supiera lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Seguimos en silencio casi media hora. Al llegar al punto, una vieja casa en ruinas al borde del desierto me pidió que lo esperara. Se bajó con la bolsa y caminó entre la maleza hasta desaparecer. Esperé 15 minutos, luego 20, y cuando por fin decidí arrancar para irme, regresó. Pero no traía la bolsa. Tenía la cara más sucia, el sombrero en la mano y los ojos secos, como si no hubiera alma detrás de ellos. Se sentó otra vez. Esta vez me miró por el retrovisor y me dijo: «Tú no viste nada, Edgar. Nunca estuviste aquí». Yo asentí. No sabía cómo sabía mi nombre. Nunca se lo dije. No lo traía en el taxi. Pero lo dijo con la misma certeza con la que yo sabía que, si hablaba, alguien me encontraría en una zanja al día siguiente. Me pagó en efectivo, un fajo de billetes empapado y sucio. Cuando bajó, desapareció entre las sombras como si nunca hubiera existido. Desde entonces no manejo por las noches. Cuando escucho pasos detrás de mí en una banqueta solitaria, cuando el retrovisor refleja más de lo que debería, siento que ese hombre está ahí, que aún me vigila, que aún carga con esa bolsa y que, de alguna manera, me la entregó a mí también. El encargo de la sierra. Mi nombre es Manuel. Soy de un pueblo chico en la sierra de Durango,
De esos donde todos se conocen pero nadie habla de lo que realmente pasa. Durante años me dediqué a ser guía de caminos para gente que necesitaba pasar desapercibida por entre los cerros. Yo no hacía preguntas, ellos no dejaban pistas. Era un trabajo silencioso, pero bien pagado, y eso era suficiente para alguien que apenas podía mantener a su familia. Una madrugada de enero, cuando el frío cala hasta los huesos, llegó un hombre a mi casa. No golpeó la puerta, solo se quedó parado afuera, esperando a que yo lo notara. Vestía todo de negro, llevaba una mochila pequeña y una mirada que no tenía fondo. Sin presentarse, me dijo que necesitaba ser guiado a un punto específico de la sierra. Una mina abandonada que, según él, ni los locales recordaban. Me pagó el doble de lo que normalmente cobraba, en efectivo y sin titubear. Partimos antes del amanecer. El camino era estrecho y la niebla apenas dejaba ver unos metros adelante. No cruzamos palabra durante horas. Solo el crujido de las ramas secas y el ladrido lejano de algún perro acompañaban el silencio. Mientras más nos internábamos, el ambiente se volvía más denso, más pesado, como si el mismo monte nos quisiera advertir que no siguiéramos. Al llegar a la mina, la vegetación la había cubierto casi por completo. Solo un hueco oscuro entre la piedra dejaba ver la entrada. El hombre me pidió que esperara afuera. «No entres», me dijo con una voz tan seca como el polvo en sus botas. Me alejé un poco, me senté sobre una roca y encendí un cigarro. Pero no podía dejar de mirar hacia ese agujero negro. Pasaron unos 10 minutos. Luego escuché un sonido. No era fuerte, pero tenía algo que me revolvió el estómago. Como un lamento ahogado, un susurro mezclado con un grito. Me puse de pie, dudando si correr o acercarme. En eso, el hombre salió apresurado, sin mirar atrás, sin decir una sola palabra. Pero noté que la mochila ya no la traía. Durante el camino de regreso, él no abrió la boca. Yo tampoco. Pero no dejaba de notar que sus manos temblaban y que en sus botas había una mezcla de tierra húmeda y una sustancia oscura que no era barro. En el último tramo, antes de llegar al pueblo, se detuvo. Me miró con una expresión que no puedo olvidar. Era miedo, pero también resignación. Me dijo, «No digas nada, a nadie, nunca». Y se fue caminando hacia el monte, como si no quisiera ser visto entrando al pueblo. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba ese sonido otra vez, ese gemido que venía desde lo profundo. Al día siguiente, vencido por la ansiedad, decidí volver solo a la mina. Quería asegurarme de que todo había sido real, que no era producto de mi imaginación. Pero cuando llegué, el lugar estaba distinto. La entrada ya no estaba. Había tierra removida y ramas cubriendo todo, como si la montaña se hubiese tragado la mina en una sola noche. Pregunté a varios ancianos del pueblo si recordaban esa mina. Uno de ellos, don Pascual, me miró en silencio y me dijo algo que me dejó helado. Esa mina cerró hace más de 40 años, después de una desgracia. Desde entonces, nadie habla de ella. Pero tú también la escuchaste, ¿verdad? Desde entonces, nunca más acepté trabajos de noche. Me alejé de esa parte de la sierra. Pero a veces, cuando camino por el monte, siento que alguien o algo me sigue desde lejos. Y en las madrugadas más frías, aún escucho ese susurro, como si desde lo más profundo de la tierra alguien siguiera pidiendo ayuda. El rastro del pantano. Nací en las afueras de Villahermosa, Tabasco, en una comunidad rodeada de pantanos espesos y selva densa. Desde joven me metí en cosas que no debía, encargos para tipos que no dejaban nombres, solo maletines, coordenadas y amenazas si algo salía mal. No era sicario como tal, pero andaba demasiado cerca del lodo. Una tarde, un hombre que nunca había visto me citó en un paradero de la carretera. Se notaba foráneo, hablaba con acento del norte. Me pidió llevar algo al fondo del pantano, a una zona que ni los pescadores se atrevían a pisar. Me ofreció una suma absurda de dinero, suficiente para largarme del estado si quería. Acepté sin pensar, ciego por la ambición. El encargo era una caja de metal pesada, cerrada con candado. No debía abrirla. Tienes que enterrarla tú solo, en el claro del pantano, antes del amanecer. Nadie puede verte, nadie debe saber, me dijo.
Me dio las coordenadas y se fue. Yo, con la caja en la batea de mi camioneta, emprendí la ruta al anochecer. Mientras más me internaba en la selva, la humedad me ahogaba. Los sonidos del monte cambiaban y los mosquitos parecían volverse más agresivos. Cuando por fin llegué al claro, el aire era espeso, como si estuviera respirando agua. Saqué la caja con dificultad. Mientras la cargaba al centro del claro, noté algo que no había visto. La tierra estaba removida. No solo eso, había marcas como si ya alguien hubiera cavado ahí antes. Y al acercarme más, sentí algo que me heló los huesos, un leve olor a formol. Comencé a excavar. El agua lodosa se colaba en el hueco, pero logré abrir espacio suficiente. Cuando iba a soltar la caja, la escuché. Una voz, suave, casi un murmullo, desde la caja. Me quedé paralizado. Pegué el oído y la escuché claramente. Una respiración agitada y luego un golpe, como si algo o alguien estuviera dentro. Mi primera reacción fue soltarla y salir corriendo, pero recordé lo que me habían dicho. Hazlo rápido, no pienses, no mires atrás. Volví al hoyo, lancé la caja y empecé a cubrirla, pero los golpes no cesaban. Al contrario, se hacían más fuertes. No eran imaginaciones, era real. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la tierra volvió a cubrir por completo la caja. Y aunque mi instinto me gritaba que corriera, me quedé ahí, de pie, mirando la tierra húmeda, esperando algo, que nunca llegó. Al regresar, algo en mí se sentía distinto, como si hubiese dejado parte de mi alma allá. Esa noche me costó dormir, y cuando por fin cerré los ojos, tuve una pesadilla. Estaba en el pantano, bajo el agua, atrapado en una caja. Golpeaba las paredes, gritaba, pero nadie me escuchaba. Me desperté empapado en sudor. Pensé que era el estrés, pero al mirar al suelo de mi cuarto, noté algo imposible. Marcas de lodo, como huellas pequeñas, descalzas y húmedas. Durante semanas no pude quitarme el olor del formol de la nariz. Iba por la calle y la gente me miraba como si llevara la muerte a cuestas. Una madrugada, mientras dormía, alguien tocó la puerta de mi casa. No abrí, pero cuando amaneció, en el portón encontré algo que me hizo temblar. Un candado oxidado, exactamente igual al que sellaba aquella caja. Desde entonces, huyo. Cambio de lugar, de nombre, de número. Pero el olor me sigue, las huellas también. Y a veces, en medio del silencio, vuelvo a escuchar los golpes, justo debajo de mis pies. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.